Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a repasar las operaciones aritméticas con números enteros. Como se habrán dado cuenta en nuestro trabajo de la primera semana del curso de álgebra y principios de física, este tipo de operaciones, las operaciones aritméticas con números enteros, se utilizan para cada uno de los cálculos que realizamos. Nosotros vamos a seguir estudiando a lo largo del curso cálculos más complejos, pero todos ellos requieren que manejemos de manera muy hábil y muy eficaz nuestras operaciones con números enteros aritméticas. Entonces, comenzamos por recordar, tenemos cuáles son los números enteros, cuál es esta estructura de los números enteros y por qué es importante. Entonces, acuérdense que los números naturales son los números con los que nosotros contamos, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, con estos números no podemos expresar muchas de las nociones que nos interesan en matemática. Por ejemplo, consideren que llega un hombre y toma un elevador, ¿no? Está en un edificio, entonces llega en la planta baja que está marcada con el número 0, ¿no? Dado que es el piso 0. Entonces, si este hombre sube 3 pisos y después de subir 3 pisos baja 4 pisos para llegar al sótano, digamos, una manera de representarlo es cada vez que el elevador sube, pues tenemos un signo positivo y tenemos 3, y cada vez que el elevador baja podemos utilizar signos negativos. Entonces, en este caso, si el hombre sube 3 pisos y baja 4 pisos, bajó más de lo que subió, ¿no? Porque la idea era llegar al sótano. Y entonces tenemos algo como esto, que sería 3 menos 4, cuyo resultado ya no es un número positivo, ya es un número negativo. Y este número negativo ya no pertenece a los números naturales. Entonces, esta es, digamos, un ejemplo que muestra la necesidad de tener números negativos. Otro ejemplo es, supongan que yo gano 500 pesos a la semana, ¿no? Pero a lo largo de la semana gasto 700 pesos, entonces mis ingresos vienen siendo de 500 pesos, pero mis gastos vienen siendo de 700 pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final de la semana, una vez que haya pagado todo lo que gasté, no solamente no tengo dinero, sino que además tengo una deuda. Dado que gasté 700 y gane 500, el resultado es una deuda de 200 pesos. Entonces, los números positivos me ayudan a expresar el dinero que gano o el dinero que tengo, mientras que los números negativos me ayudan a expresar el dinero que pago o el dinero que debo. Entonces, pues por esto es que por este tipo de ejemplos y ejemplos todavía más complicados, es que es muy importante aprender a utilizar los números negativos e incluirlo dentro de nuestra aritmética. Entonces, bueno, como muchos de ustedes ya saben, y como recordarán de su curso propedéutico de matemáticas, a los números enteros los podemos representar mediante una recta numérica. Entonces tenemos una recta numérica donde el punto de partida es el número 0 y los números positivos se representan hacia la derecha, mientras que los números negativos se representan hacia la izquierda. Entonces, utilizando este modelo para los números enteros, es fácil describir las operaciones aritméticas. Entonces, recuerden, vamos a dividir las operaciones en dos partes, suma y resta, y después vamos a ver multiplicación y división, para que no haya confusión entre las diferentes reglas que se utilizan para cada operación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la suma? La suma, al igual que para los números naturales, lo que nos dice es que tenemos que agregar números. Es decir, a un 5 positivo le vamos a agregar un 7 positivo. Entonces, ¿cómo se representa eso en la recta? Pues ya saben, los números positivos van a la derecha y los negativos van a la izquierda. En este caso, lo que nos dice el primer 5, que tenemos un número positivo que va a 5 unidades hacia la derecha. Pues podemos esto representarlo 1, 2, 3, 4, 5 más 7 unidades hacia la izquierda, porque el 7 es negativo. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El resultado es el último número en el cual nos encontramos, que en este caso es menos 2. ¿Sí? Y eso va a ser siempre para la suma. Para la suma siempre se trata de agregar.
agregar números positivos a los números negativos o agregar números positivos a los positivos según sea el caso. Por ejemplo, aquí tenemos un número negativo y le vamos a agregar otro número negativo. Al número negativo menos 3, es decir, 3 unidades hacia la izquierda, 1, 2, 3, le agregamos otras 4 unidades hacia la izquierda, porque tenemos signo negativo. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y el resultado final es menos 7. ¿Sí? De igual forma tenemos 3 más 3, es agregar 3 unidades positivas a 3 unidades positivas, y como ustedes saben, pues si me voy 3 unidades a la derecha y otras 3, llego al número 6. Y en este caso son 2 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia la derecha. Entonces tenemos 2 unidades a la izquierda para llegar a menos 2 y 5 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, llegando finalmente hacia el número 3, ¿no? Y esta es la suma de menos 2 más 5 es 3. Bueno, yo creo que todo esto ustedes lo saben muy bien, pero lo importante es que no haya confusión entre lo que quiere decir sumar un número negativo y restar un número, porque se confunden mucho cuando estamos haciendo la combinación de los signos dentro de las operaciones de suma y resta. Bueno, entonces después de la suma tenemos la resta. La resta es la operación inversa a la suma. ¿Inversa en qué sentido? Si ustedes suman, tienen un número y a ese le suman 3 y después le restan 3, se quedan con el mismo número que empezaron. Entonces, si la resta es la operación inversa a la suma, lo que vamos a hacer es lo contrario que hacemos cuando sumamos. Por ejemplo, aquí, en el caso de la suma, al 5 le agregamos en el menos 7. En este caso, lo que queremos es a 5 quitarle el menos 7. Entonces tenemos un número positivo, que es el 5, es decir, vamos a ir 5 unidades del 0 hacia la derecha, y eso es 1, 2, 3, 4, 5, y después a eso le vamos a quitar 7 unidades hacia la izquierda. Pero acuérdense que cuando agregábamos las unidades hacia la izquierda, pues nos íbamos al otro lado, pero aquí no las vamos a agregar, las vamos a quitar porque es una resta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de regresarnos como lo hacíamos en la suma, nos seguimos hacia este lado. Entonces teníamos 5 unidades y nos vamos a ir otra vez 7 unidades. En vez de regresar como en la suma, nos seguimos hacia adelante para la resta. Entonces tenemos 1, 2, 3, me faltaron unos números, 9, 10, 11 y 12. ¿No? Entonces llegamos 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? 7. Entonces tenemos que 5 menos menos 7 es igual a 12 positivo. Esa es una manera de verlo. La otra manera es que piensen que cuando hay paréntesis estamos multiplicando. Es decir, 5 menos menos 7 es lo mismo que tener 5 menos 1 por menos 7, es decir, menos por menos más, 5 más 7, que es igual a 12. Pero lo importante aquí es que tengan mucho cuidado cuando hay dos signos menos. No estamos sumando, estamos restando. Entonces hay que hacer lo contrario. Si al momento de sumar los negativos eran hacia la izquierda, al momento de restar, los negativos van a ser hacia la derecha. Y lo mismo va a ocurrir para el siguiente caso. En el siguiente caso, por ejemplo, tenemos menos 3 menos menos 4. Es decir, 3 negativo, la instrucción es ir 3 unidades hacia la izquierda. Entonces vamos a ir 3 unidades hacia la izquierda. Y esto es 1, 2, 3, para terminar en menos 3. Y después menos 4. Entonces el menos 4 normalmente lo queríamos seguir 4 unidades más hacia la izquierda, pero como estamos restando, en lugar de irnos 4 unidades hacia la izquierda, nos vamos a ir esas 4 unidades hacia la derecha, porque es lo contrario de la suma. Entonces menos 3 menos menos 4, tenemos que recorrer 4 unidades hacia la derecha. Estamos en menos 3, 1, 2, 3, 4. Y nuestro resultado final
es 1. Entonces, menos 3 menos menos 4 es igual a 1. Otra manera de verlo, utilizando el mismo razonamiento que aquí, es poniendo que esto es menos 3, y luego al menos 3 tengo menos menos 4, o sea, eso va a ser un menos 1 por menos 4, ¿sí? Multiplicando pensando que aquí hay un 1. Recuerden que el 1 cuando multiplicamos no se escribe, y esto sería menos 3 menos por menos más, 1 por 4, 4, menos 3 más 4 es igual a 1, ¿sí? Bueno, 3 menos 3, ya saben, ¿no? O sea, 3 menos 3 es igual a 0, entonces si lo representamos en nuestra recta numérica, tenemos 3 positivo, o sea que vamos 3 hacia la derecha, y después es menos 3, pero aquí solamente tengo un número positivo, o sea, menos 3, ¿qué haría si estuviera sumando? Me iría otros 3 a la derecha. Como estoy restando, tengo que ir 3 hacia la izquierda. Entonces son 1, 2, 3, regresando a 0. ¿Sí? Y esa es la explicación de algo que ya sabíamos, que es que 3 menos 3 es igual a 0. Menos 2 menos 5. Si tengo menos 2 menos 5, pues el 5 es un número positivo que yo le estoy restando al menos 2. Como menos 2 es negativo, menos 2 va a ir hacia la izquierda. Entonces tenemos menos 2, menos 1, menos 2, y después tenemos menos 5. Si estuviéramos sumando, iríamos hacia la derecha porque es positivo, pero como estamos restando, vamos hacia el lado contrario. Entonces son otras 5 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. El resultado final es menos 7. ¿Sí? Menos 2 menos 5 es menos 7. Nota muy importante, las leyes de los signos son leyes que aplican para las operaciones de multiplicación y de división. Estas leyes no se aplican para la suma y para la resta. Si necesitan un modelo geométrico o alguna herramienta para ayudarse en la suma y en la resta, lo mejor es utilizar la recta numérica. Esta les puede ser de mucha utilidad, como ya lo vimos ahorita. Para las operaciones de multiplicación y de división, tenemos las leyes de los signos. Y entonces, pues tenemos que recordar que las leyes de los signos nos dicen que cuando tengo dos signos iguales en los diferentes factores, el resultado es un número positivo. Cuando los signos de los factores son diferentes, el resultado es negativo. Entonces tenemos que más por más es más, menos por menos también es más por menos es menos, y menos por más es menos. Entonces, cuando estoy haciendo multiplicaciones con números enteros, aquí se aplican leyes de los signos, en la suma no, ni en la resta. Entonces vamos a primero revisar el signo y después multiplicar a los números. En este caso tenemos más por menos, que es menos, 5 por 7, 35. ¿Sí? Menos por menos, que es más, y 3 por 4, que es 12. Recuerden que el signo positivo no es necesario escribirlo, entonces cuando tenemos un número positivo podemos omitir el signo de más. 3 por 4, 12, lo mismo, más por más es más, ¿no? Está implícito aquí el signo más. Menos por más, menos, y 2 por 6, 12. ¿De acuerdo? Entonces, en la multiplicación aplicamos las leyes de los signos, lo mismo que para la división. Si estamos dividiendo, tenemos la misma secuencia de pasos, el mismo algoritmo que para la multiplicación, y empezamos con los signos, y tenemos más por menos, es menos, 10 entre 2 es 5, entonces el resultado de dividir 10 entre menos 2 es menos 5, más por más es más, por lo tanto el signo es positivo, no lo escribo, 15 entre 3, 5, menos por menos es más, acuérdense que cuando son iguales el signo es positivo, y 12 entre 4 es 3. Menos por más, menos, 6 entre 3, 2. Entonces es muy importante que recuerden en qué casos se aplican las leyes de los signos y en qué casos no. Ya para concluir, recuerden los ejercicios que hicimos la semana pasada de analizar las operaciones con notación científica. Teníamos cosas como, por ejemplo, 15 por 10 a la 3 sobre 3
por 10 a la menos 4, ¿sí? Aquí, en este caso, vamos a ponerle 13 para que se parezca más a sus ejercicios. Entonces teníamos números como de este tipo y ustedes vieron cómo se aplican las leyes de los exponentes y cómo se operan los números en notación científica. Entonces, si recuerdan, para la división lo que hacíamos era dividir a las bases de los números y después se resta el exponente del numerador, a ese número se le resta el exponente del denominador. Entonces, por ejemplo, para resolver esta división, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a dividir los números y a restar los exponentes. Entonces, lo que tenemos es, para restar los exponentes, 10 a la 13, al 13 le tenemos que restar el menos 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar a menos 4, no sumar a menos 4. Es decir, hay que resolver la operación 13 menos 4. Y acuérdense, como lo vimos en nuestros ejemplos, 13 menos 4 es igual a ir 13 a la derecha porque el número es positivo y después es un menos 4, pero como está restando, tengo que ir al lado contrario. Entonces, en lugar de irme hacia la izquierda, me voy los otros 4 a la derecha. Entonces, 13 menos 4 es igual a 17. El resultado que tengo de dividir este número en notación científica entre este de aquí abajo sería 15 entre 3, y 15 entre 3 es 5, por 10 a la 13 entre 10 a la menos 4, es decir, 10 a la 17, que es el resultado de restarle al exponente 13 el exponente del denominador, que es menos 4. Bueno, espero que haya quedado claro, espero que les ayude este video y ya saben, estoy al pendiente para cualquier duda que tengan. Nos vemos.